¿Cómo están? Hoy vamos a continuar con los temperamentos. Hoy nos vamos a dedicar a ver el temperamento sanguíneo. Ya vimos el bilioso y ya había hecho una pequeña introducción yo. Entonces, para tener en cuenta, el sanguíneo es irradiante. En la función yang es el sentimiento, es decir, lo que impresiona nuestra propia sensibilidad, el propio yo. En general domina el tono afectivo, es decir, lo que le agrada o le desagrada, y en la función primaria es la sexual, la de procrear o reproducir. Entonces vamos a ver el temperamento sanguíneo con algunas características que vamos a ir viendo las escrituras y les voy a dar otras características que tiene el sanguíneo, que está asociado lo sexual justamente en el orden fisiológico con el aparato respiratorio y sanguíneo. Aquí tenemos una escritura donde vemos que no es tan ordenada como la del bilioso, tiene más desorden en el tamaño, en el espacio, es grande, con desigualdades, es profunda, es inclinada, es ascendente, en este caso es más bien rápida, lanzada, con las barras de T largas, como pueden ver, aunque tiene algunas variaciones, pero son largas y altas. Las jambas son profundas, miren, y tienen una pequeña base angulosa, pero también pueden ser infladas. La M y la N son extensas y los finales largos, porque el sanguíneo tiene una escritura grande, extensa, porque es comunicativo, tiene una visión global, es espaciada, no es lo mismo que el bilioso que la hacía concentrada la escritura. La espacia por justamente su expansión, y en ese desorden que nosotros mostramos en el tamaño, en el espacio, al sanguíneo le gusta la libertad, el aire libre. Entonces hace esos movimientos amplios dentro de la hoja de papel. En general es una escritura que tiene relieve porque irradia simpatía, el sanguíneo es seductor, es expresivo. Recuerden que es el famoso Don Juan, que hasta que no encuentra una pareja adecuada, es Don Juan. Bueno, es seductor. Luego tenemos inflados, donde hay sobrealzados también. Nos indican justamente que necesita ser admirado. Los sanguíneos tienen alta creación, pero en general, como no tienen mucha paciencia, sus planes son a corto plazo, no como los biliosos que tenían a largo plazo. Entonces, tienen una fábrica de ideas los sanguíneos, pero de repente no concretan esas ideas, sino otro las puede tomar, el que sea más constante y perseverante, justamente. Acá, por ejemplo, que vemos que domina la curva sobre el ángulo, el sanguíneo es jovial, tiene buen humor, es muy sociable, por eso ahí la escritura es inclinada. Acá lo que vemos es punto en círculo. El punto en círculo muchas veces se da en sanguíneos, pero también se da en linfáticos. Pero hay una diferencia. Después vamos a mostrarlas para determinar los temperamentos, porque la del linfático es más bien lenta la escritura, en cambio del sanguíneo es más bien rápida, es impulsada, es acelerada la escritura, porque improvisa sobre la marcha y se maneja por sus reacciones emotivas, muchas veces con unos finales largos. Esta escritura, por ejemplo, es ascendente, es ligada por la realización también. Ahí vemos un determinado movimiento, no es estática. Y bueno, hay inflamentos en la segunda zona.
En general, esta no es abierta, pero en general la escritura del sanguíneo es abierta. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a la oralidad, a la comunicación, a la expansión, a expresarse. A ver, esta siguiente es una escritura con enlaces originales, que tiene una superioridad intelectual, tiene altas creaciones, pero la impaciencia hace que no llegue a concretarlas muchas veces. La escritura, si uno la ve, tiene ese movimiento, parece desordenada, pero tiene un determinado ritmo y armonía, es profunda, prevalece la curva sobre el ángulo, es grande, es ascendente, es extensa, es dextrógira la escritura. Justamente improvisa sobre la marcha, es acerada, tiene acerados, acá la vemos en las terminaciones. La barra de T acá no se observa, pero en general es lanzada y es larga, ahora lo vamos a ver en otros ejemplos. Y es ascendente por el optimismo, abierta por la exteriorización, por la apertura que tiene. En este caso la escritura es abierta. Y en general hay inflados y sobrealzados. A ver en el caso siguiente. Bueno, acá tenemos una tercera zona también importante, con algunos adornos en la zona superior en las mayúsculas. Acá, por ejemplo, la M y la N están extendidas. Hay curva, es inclinada, es decir, el sanguíneo dilata y dulcifica, ensancha, tiene una visión global. El sanguíneo seduce, es social, es simpático, se exterioriza, es expansivo, es optimista, es muy creativo, pero como es poco constante, por ahí no logra sus fines. Es el Don Juan hasta que no encuentra la pareja correcta y los proyectos los hace a corto plazo. Por lo tanto, en su escritura lo que vamos a encontrarnos principalmente son movimientos amplios. La escritura va a ser abierta, ornada, con gestos superficiales, ¿no? Profunda, va a predominar siempre la curva, va a ser ascendente por su optimismo y en general un poco desordenada en el tamaño y en el espacio por ese gusto a la libertad, al aire libre que tiene. Va a ser acerada, su ritmo es rápido. Entonces todas esas características las vemos justamente en la escritura. Sacamos los porcentajes y vemos cuál temperamento es el que predomina, cuál le va en segundo término. En general son 2, luego los otros están en menor proporción. Bueno, entonces vamos a seguir en la clase próxima con el temperamento nervioso. Los espero, hasta pronto.